Dicen que el silencio es la ausencia de sonido, pero quien dice eso nunca ha vivido en una casa donde el silencio es un arma. En mi casa, el silencio tenía peso. Tenía textura. Era una manta pesada y asfixiante que cubría los muebles de caoba, las alfombras persas inmaculadas y, sobre todo, me cubría a mí. Crecí en una casa de 2 pisos en una calle arbolada de Rochester, Nueva York, el tipo de vecindario donde la gente corta el césped los domingos por la mañana y los vecinos se saludan con la mano. Pero nunca preguntan qué pasa detrás de las puertas cerradas. Para el mundo exterior, la familia Montero era el ejemplo perfecto del éxito inmigrante, mi padre, Rogelio, con su pequeño negocio de importaciones, mi madre, Josefina. La ama de casa perfecta que mantenía todo reluciente. Y luego estábamos nosotras, las hijas. Pero la realidad dentro de esas paredes color crema era muy diferente. Mi nombre es Marcela, y durante los primeros 28 años de mi vida, aprendí a ser un fantasma. Aprendí a ocupar el menor espacio posible, a respirar superficialmente para no molestar el aire que mi madre y mi hermana necesitaban. Todo comenzó, o al menos el recuerdo más claro que tengo de mi lugar en el mundo comenzó, una tarde gris de noviembre. Tenía 8 años. El viento en Rochester en esa época del año es cortante, se mete por debajo de la ropa y te hiela los huesos. Yo estaba fuera, montando una bicicleta de segunda mano que mi padre había traído del garaje de un vecino. Era demasiado grande para mí y los frenos chirriaban, pero era mi única vía de escape. Recuerdo que intentaba pedalear rápido para entrar en calor. Una racha de viento repentina me empujó, la rueda delantera golpeó un bache en el asfalto y salí volando. El mundo giró. El cielo gris y el asfalto negro se mezclaron. Cuando aterricé, lo hice sobre mi brazo izquierdo. Escuché el sonido antes de sentir el dolor. Un crack seco, como una rama seca rompiéndose en el bosque. Luego vino el dolor, una ola blanca y nauseabunda que me dejó sin aliento en el suelo húmedo. Me quedé allí un momento, mirando las nubes bajas, esperando. En las películas, cuando un niño se lastima, la madre lo siente. Hay una conexión cósmica. La madre sale corriendo de la casa, gritando el nombre de su hijo. Esperé. Conté hasta 10. Conté hasta 20. Nadie salió. La puerta de entrada de mi casa permaneció cerrada, imperturbable. Me levanté, acunando mi brazo que ahora tenía una forma extraña, antinatural. No lloré. Ya había aprendido que llorar no traía consuelo, solo irritación. Caminé las 3 cuadras hasta casa, arrastrando los pies, sintiendo cada latido de mi corazón retumbar en mi brazo roto. Cuando empujé la puerta principal, el calor de la calefacción me golpeó en la cara, junto con el olor dulce y mantecoso de galletas recién horneadas. Era un olor a hogar, pero no a mi hogar. Caminé hacia la sala de estar, dejando un rastro de gotas de agua sucia en el suelo de madera pulida. Y allí estaban. Mi madre, Josefina, estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas elegantemente. Frente a ella estaba mi hermana menor, Priscila, que entonces tenía 5 años. Estaban rodeadas de un ejército de muñecas de porcelana y un juego de té de plástico rosa. Priscila llevaba una tiara de plástico brillante y reía, una risa cristalina y feliz que nunca había escuchado dirigida hacia mí. Más té, mami, decía Priscila, extendiendo una taza vacía con sus dedos regordetes. Josefina sonrió, una sonrisa radiante que iluminaba toda la habitación, y fingió beber de la taza minúscula. Delicioso, mi princesa. Eres la mejor anfitriona del mundo. ¿Quieres otra galleta? Me quedé parada en el umbral, goteando barro, con el brazo palpitando como si tuviera fuego dentro. Hice un sonido, un pequeño gemido involuntario que se escapó de mi garganta. Josefina levantó la vista. La transformación en su rostro fue instantánea. La luz en sus ojos se apagó, reemplazada por una frialdad opaca. Sus labios se apretaron en una línea fina. No vio a su hija herida, vio una mancha en su piso perfecto. Marcela, dijo, con un suspiro que contenía todo el cansancio del mundo. ¿Qué haces entrando así? Acabo de encerar el piso. Mira lo que has hecho. Estás llena de barro.
Mamá, mi brazo, susurré, levantando un poco el codo para mostrarle la deformidad. Ella ni siquiera se levantó. Miró mi brazo, luego miró el reloj en la pared, y luego volvió a mirar a Priscila, que ahora jugaba con el pelo de una muñeca, ignorándome por completo. Ay, Dios mío, siempre tienes que ser tan dramática, dijo Josefina, poniéndose de pie con lentitud, como si le estuviera pidiendo un favor inmenso. Seguramente es solo un golpe. Priscila, mi amor, quédate aquí jugando. Tu hermana ha hecho otra de sus torpezas y tengo que llevarla a que la revisen. Quédate tranquila viendo los dibujos animados, ¿sí? En el camino al hospital, el silencio en el coche era absoluto. Mi padre conducía con la mandíbula apretada, molesto por tener que salir del trabajo temprano. Mi madre miraba por la ventana, murmurando sobre cómo esto arruinaba su tarde de juegos. Nadie me preguntó si me dolía. Nadie me tomó la mano en el asiento trasero. Yo iba sola, mirando mi brazo hinchado, entendiendo por primera vez una verdad brutal: yo no era una prioridad. Yo era un inconveniente logístico. Los años pasaron y esa dinámica no hizo más que solidificarse, convirtiéndose en la estructura ósea de nuestra familia. Yo era la herramienta útil, Priscila era la joya decorativa. Si algo se rompía, Marcela lo arreglaba. Si algo faltaba, Marcela iba a la tienda. Si Priscila quería algo, Marcela tenía que cederlo. Recuerdo vívidamente el invierno en que cumplí 14 años. Rochester es implacable en invierno. La nieve se acumula en montones sucios a los lados de la carretera y el cielo parece una sábana de metal gris durante meses. Ese año, me había obsesionado con los números. Las matemáticas eran seguras. En las matemáticas, no había ambigüedad. No había favoritismos. 2 más 2 siempre eran 4, sin importar si eras bonita o fea, si eras la favorita de mamá o la oveja negra. Me había inscrito en la competencia estatal de matemáticas. Durante meses, pasé mis noches en la mesa de la cocina, mucho después de que todos se hubieran ido a dormir, resolviendo ecuaciones complejas bajo la luz tenue de una lámpara. Mis padres ni siquiera sabían en qué consistía la competencia. Para ellos, que yo estuviera callada estudiando era simplemente conveniente, significaba que no estaba molestando. El día de la final, la tormenta de nieve era brutal. La escuela había considerado cancelar el evento, pero decidieron seguir adelante. Yo fui la única estudiante de mi distrito en llegar a la ronda final. Y gané. No solo gané, obtuve una puntuación perfecta, algo que no había sucedido en una década. Cuando el director llamó mi nombre en el auditorio, sentí una oleada de orgullo tan fuerte que casi me mareé. Busqué entre el público, entre las filas de padres orgullosos con cámaras de video y ramos de flores. Había dejado 3 notas en el refrigerador. Se lo había recordado a mi padre esa misma mañana. Pero sus asientos estaban vacíos. Subí al escenario, acepté el certificado con bordes dorados y le di la mano al juez, forzando una sonrisa mientras sentía un agujero negro en el estómago. Seguro se retrasaron por la nieve, me dije a mí misma. Seguro están afuera esperando en el coche. Salí de la escuela con el certificado protegido dentro de mi abrigo, contra mi pecho, como si fuera un tesoro sagrado. Esperé en la acera. 10 minutos. 20. 30. El frío empezó a entumecerme los dedos de los pies dentro de las botas viejas. No vinieron. Empecé a caminar. Eran casi 5 kilómetros hasta casa. La nieve me golpeaba la cara, se me metía en los ojos, pero yo seguía caminando, repitiéndome que cuando llegara y les mostrara el premio, entenderían. Se darían cuenta de que yo valía la pena. Que Marcela también podía brillar. Llegué a casa tiritando, con los labios azules. Al abrir la puerta, el olor a aceite caliente y masa frita me envolvió. Era un olor festivo. Mi corazón dio un salto. ¿Me habían preparado una fiesta sorpresa? ¿Por eso no habían ido? Entré en la cocina. Josefina estaba frente a la estufa, friendo docenas de empanadas. Había música alegre en la radio. Mi padre estaba en la mesa, llenando vasos con refresco. Priscila estaba sentada en el mostrador,
balanceando las piernas, riendo. Y llegaste. Dijo mi madre sin volverse. Saca la basura, el bote está desbordándose. Me quedé paralizada, el frío de mis huesos contrastando con el calor de la cocina. Mamá, gané, dije, mi voz ronca y débil. Saqué el certificado de mi abrigo. Estaba un poco arrugado en una esquina, pero el sello dorado brillaba bajo la luz de la cocina. Lo puse sobre la mesa, apartando con cuidado un servilletero. Primer lugar estatal. Puntuación perfecta. Mi padre miró el papel un segundo, luego volvió a llenar un vaso. Ah, qué bien. Oye, no pongas eso ahí, estorba. ¿No entienden? Insistí, sintiendo que las lágrimas calientes empezaban a subir. Soy la mejor del estado. Nadie más lo logró. Josefina se dio la vuelta con la espumadera en la mano, goteando aceite. Marcela, no empieces con tus cosas de cerebrito ahora. Estamos ocupados. Priscila ha sido preseleccionada para el equipo de animadora suplente. ¿Suplente? ¿Entiendes lo que significa eso? Es popularidad, es estatus. Todo el equipo va a venir a celebrar en media hora. ¿Animadora suplente? Pregunté, incrédula. Están celebrando que tal vez la dejen animar si alguien se enferma, pero ¿no les importó que yo ganara un campeonato estatal? No seas celosa, espetó mi padre. Tu hermana tiene habilidades sociales. Eso es lo que cuenta en la vida real. Las matemáticas no te van a conseguir un marido rico. Ahora mueve ese papel, tu madre necesita poner la bandeja. Antes de que pudiera reaccionar, Josefina trajo una bandeja enorme llena de empanadas recién fritas, goteando grasa. La dejó caer sobre la mesa sin mirar. El borde de la bandeja metálica aterrizó directamente sobre mi diploma. Vi, como en cámara lenta, como el aceite caliente empapaba el papel. La mancha oscura se expandió rápidamente, devorando mi nombre, Marcela, volviéndolo translúcido y borroso, y disolviendo el sello dorado hasta convertirlo en una mancha irreconocible. ¡Mamá! Grité, tirando del papel, pero era demasiado tarde. Se rasgó en mis manos, mitad empapado en grasa, mitad seco. ¡Cuidado! Me gritó ella, dándome un manotazo en la mano. Casi tiras la comida. ¡Qué torpe eres, por Dios! Vete a cambiar, hueles a perro mojado, y baja a ayudar a servir. Las amigas de tu hermana no tardan en llegar. Subí a mi habitación, mirando los restos grasientos de mi orgullo en mis manos. Esa noche, mientras servía refrescos a un grupo de chicas que ni siquiera sabían mi nombre, y veía a mis padres sonreír a Priscila con una adoración que yo nunca conocería, algo murió dentro de mí. La esperanza de ser vista murió. Pero en su lugar, nació una determinación fría y dura como el acero. Usaría esos mismos números que ellos despreciaban, para construir una escalera y salir de ese pozo. La escuela secundaria se convirtió en una especie de prisión laboral para mí. Mientras Priscila pasaba sus tardes en el centro comercial gastando dinero que no teníamos en ropa que apenas usaba, yo descubrí el mundo del trabajo mal pagado. Necesitaba dinero. Si ellos no iban a pagarme la universidad, y dejaron muy claro que no lo harían porque todo el presupuesto educativo estaba reservado para el potencial artístico de Priscila, yo tendría que hacerlo sola. A los 16 años, mentí sobre mi edad para conseguir un trabajo en un lavadero de autos local. Los fines de semana, mis manos se agrietaban y sangraban por los químicos agresivos y el frío del agua. Recuerdo el olor constante a cera barata y ambientador de pino que se impregnaba en mi piel y que ninguna ducha podía quitar. Pero no era suficiente. Así que conseguí turnos nocturnos en una taquería al otro lado de la ciudad. De 5 de la tarde a 11 de la noche, limpiaba mesas pegajosas, fregaba suelos grasientos y soportaba los gritos de clientes borrachos que se quejaban porque sus tacos no tenían suficiente salsa. Todo eso mientras mantenía un promedio de calificaciones perfecto. Dormía 4 horas por noche. Mi café era más azúcar y cafeína que líquido. Curiosamente, cada vez que lograba ahorrar un poco, surgía una emergencia familiar. Un día, llegué a casa y encontré a mi madre llorando en la cocina.
¿Qué pasa? Pregunté, dejando mi mochila llena de libros de texto pesados. La lavadora, sollozó. Se rompió. Y tu padre dice que no tenemos liquidez este mes. Priscila necesita ese vestido para el baile de primavera, es esencial para su imagen, y ya pagamos el depósito del salón. No sé qué voy a hacer, tendré que lavar a mano como una esclava. Sabía a dónde iba esto. Siempre era el mismo baile. ¿Cuánto cuesta la reparación, mamá? $300, dijo, secándose las lágrimas milagrosamente rápido. Eran exactamente los $300 que yo había guardado en una caja de zapatos bajo mi cama para pagar el depósito de mis exámenes de ingreso a la universidad. Tómalos, dije, sintiendo cómo me odiaba a mí misma por ceder. Esa misma semana, vi a Priscila con unos zapatos nuevos de marca. Costaban, casualmente, unos $150. La lavadora nunca se reparó, mi padre la arregló con un alambre y cinta adhesiva, pero el dinero desapareció. El día que cumplí 18 años, la dinámica cambió oficialmente. Mis padres me sentaron en la mesa de la cocina. No había pastel. No había regalos. Solo una libreta amarilla y una calculadora vieja. Ya eres adulta, Marcela, dijo Rogelio, entrelazando los dedos sobre la mesa con una solemnidad ridícula, como si fuera un banquero de Wall Street. Nos ha costado mucho criarte. Comida, techo, electricidad, agua. Es hora de que empieces a devolver algo a la familia. No es justo que nosotros carguemos con todo. Me explicaron su nueva política económica. Como hija mayor, se esperaba que yo contribuyera al fondo familiar. Es para el futuro de todos, dijo Josefina, asintiendo. Especialmente para ayudar a tu hermana, que es más delicada que tú. Tú eres fuerte, Marcela. Tú eres un roble. Ella es una flor. Las flores necesitan más cuidado. Establecieron una renta por vivir en mi propia habitación. Me pidieron el 60% de mis ingresos de la taquería y el lavadero. Es lo justo, dijo mi padre. Hoy por ti, mañana por mí. Somos un equipo. Yo, ingenua, hambrienta de su aprobación, acepté. Pensé que si pagaba, si me convertía en un pilar financiero, finalmente me verían. Pensé que podía comprar su amor. No entendía entonces que el amor no se compra, y que lo que ellos me ofrecían no era un lugar en el equipo, sino un puesto como bestia de carga. Así me convertí en la Cenicienta moderna, sin hada madrina, sin ratones que cosieran vestidos, solo con un delantal sucio y una cuenta bancaria que mis padres auditaban cada mes como si fueran inspectores de Hacienda. Pero tenía un secreto que ellos no podían tocar, las cartas de aceptación de la universidad estaban empezando a llegar. Y una de ellas, una que ni yo misma creía posible, venía de California. La universidad no fue la liberación gloriosa que muestran en las películas. Para mí, fue un campo de batalla donde el enemigo era el agotamiento y la falta de fondos. Acepté ir a la universidad estatal local porque, cuando sugerí irme fuera, mi madre tuvo un ataque de ansiedad tan severo que tuve que llevarla a urgencias, donde no le encontraron nada físico, por supuesto. Nos abandonas, me acusó. Después de todo lo que hicimos por ti, te quieres ir y dejarnos solos con todos los problemas. Así que me quedé. Tenía una beca académica completa que cubría la matrícula, gracias a mis notas perfectas, pero la vida cuesta dinero. Y mi familia costaba mucho más. Durante 4 años, mi vida fue un borrón cronometrado. De 5 de la mañana a 8 de la mañana, barista en la cafetería del campus. Mis manos olían permanentemente a café quemado y leche cortada. Las quemaduras de vapor en mis muñecas eran mis tatuajes de guerra. De 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, clases. Tomaba apuntes con una ferocidad maníaca. No podía permitirme suspender ni una materia, perder la beca significaba volver a casa para siempre. De 3 de la tarde a 7 de la tarde, tutora privada de cálculo y estadística para estudiantes ricos que preferían irse de fiesta que estudiar. De 8 de la noche a 12 de la noche, limpiadora de oficinas en un edificio corporativo del centro. Recuerdo una noche en particular, en mi tercer año.
Estaba fregando el suelo de mármol de un bufete de abogados, el zumbido de la aspiradora industrial taladrándome el cerebro. Mi teléfono vibró. Era mi madre. Marcela, ¿tienes dinero ahí? No hubo un hola, ni un ¿cómo estás?, ni un ¿ya comiste? Acabo de cobrar la quincena, mamá. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es el techo, dijo, con voz angustiada. Hay una gotera justo encima de la cama de Priscila. La pobre niña no puede dormir con el sonido del agua cayendo en el balde. Tiene ojeras, Marcela. Está deprimida. Necesitamos $1,500 para arreglar lo urgente antes de que se caiga el techo encima de ella. $1,500. Era exactamente lo que había logrado ahorrar durante 6 meses, comiendo fideos instantáneos y caminando en lugar de tomar el autobús, para comprarme una computadora portátil usada. La mía se apagaba sola cada 20 minutos y tenía teclas que no funcionaban. Mamá, eso es todo lo que tengo, necesito la computadora para la tesis final, si no entrego la tesis, no me gradúo. ¿Vas a poner una máquina por encima de la seguridad de tu hermana? Su voz se volvió venenosa. Eres tan egoísta. Siempre pensando en tus cosas, en tus títulos. ¿Quieres que Priscila se enferme de neumonía por la humedad? Nosotros te damos un hogar y tú nos niegas ayuda. ¡Qué decepción! Transferí el dinero esa misma noche, llorando de rabia y frustración mientras limpiaba los inodoros de los abogados. 2 semanas después, fui a casa el fin de semana para ayudar con la limpieza profunda, como se esperaba de mí. Subí al cuarto de Priscila para inspeccionar la reparación del techo. Miré hacia arriba. La mancha de humedad seguía allí, exactamente igual. El balde seguía allí. No había habido ninguna reparación. Bajé las escaleras, confundida. Y entonces lo vi. A través de la ventana de la cocina, brillaba en la entrada un coche usado. Un Honda Civic rojo, con un lazo gigante en el capó. ¿Y esto? Pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Ah, es para Priscila, dijo mi padre, entrando con una cerveza en la mano, sonriendo con un orgullo que nunca me había mostrado a mí. Lo necesita. Las audiciones para sus clases de actuación son lejos y el autobús es peligroso para una chica tan bonita. Tuvimos que usar el dinero que mandaste y poner un poco más a crédito. Pero valió la pena, ¿verdad? Mira qué feliz está. Priscila salió de la casa, tintineando las llaves, riendo con sus amigas. Se subió al coche y arrancó, sin siquiera mirarme. Me quedé allí parada, con el trapeador en la mano, sintiendo como algo se rompía. Me subí a mi viejo coche y conduje de vuelta al campus. Esa semana caí enferma con una gripe brutal, fiebre de 40 grados. Llamé a casa, delirando, pidiendo si podían venir a traerme sopa o medicina, ya que no podía levantarme de la cama. Ay, mija, qué pena, dijo Josefina. Pero estamos ocupados. Priscila tiene su primera práctica de manejo en autopista y estamos muy nerviosos. Tómate un té y duerme. Y oye, no olvides que la próxima semana hay que pagar el seguro del coche de tu hermana, son $200. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo gris de mi habitación de estudiante, temblando de frío y soledad. Entendí entonces que para ellos, yo no era una hija. Era un cajero automático con pulso. Una máquina que, si se averiaba, solo les preocupaba porque dejaba de dispensar billetes. El verdadero punto de inflexión en mi vida llegó en un sobrecolor crema, grueso y pesado. Había solicitado el ingreso al programa de MBA de la Universidad de Stanford como un sueño imposible, un disparo a la luna. Mis calificaciones eran perfectas, mi experiencia laboral, aunque fuera limpiando y sirviendo café, demostraba tenacidad. Cuando abrí la carta y leí la palabra aceptada, el mundo se detuvo. Stanford, California. Una de las instituciones más prestigiosas del planeta me quería a mí, a Marcela, la chica invisible de Rochester. Corrí a la oficina de mi profesor de economía, el señor Henderson. Él era un hombre mayor, severo pero justo. Cuando le conté la noticia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se quitó las gafas y las limpió con su corbata.
Marcela, dijo con voz temblorosa, vas a cambiar el mundo. Tienes una mente brillante y un corazón fuerte. Estoy tan orgulloso de ti. Ese hombre, un casi desconocido, lloró más por mi éxito en 5 minutos que mi propia madre en toda mi vida. Salí de su oficina flotando y cometí el error de llamar a mis padres. Pensé, estúpidamente, que Stanford era un nombre tan grande, tan innegable, que incluso ellos tendrían que impresionarse. Que tal vez, por fin, dirían bien hecho. ¿California? La voz de Josefina a través del teléfono fue aguda y acusatoria, como un cristal rompiéndose. ¿Te vas a ir al otro lado del país? ¿Nos vas a abandonar? Mamá, es Stanford. Grité, tratando de inyectar mi alegría en la línea. Es una oportunidad única en la vida. Me dieron una beca parcial. ¿Y quién nos va a ayudar aquí? Interrumpió mi padre, arrebatándole el teléfono a mi madre. Tu hermana acaba de decidir que quiere estudiar algo médico. Medicina, creo. O enfermería. O algo así. Necesita apoyo. Necesita estabilidad. Priscila, estudiar medicina. Priscila se desmayaba si veía una aguja en la televisión. Sabía que era otra mentira, otro capricho costoso para mantenerla ocupada y evitar que trabajara. Voy a ir, papá. No me lo van a quitar. Es mi futuro. Hubo un silencio largo y pesado en la línea. Luego, la voz de mi padre se volvió fría y transaccional, la voz que usaba cuando negociaba precios en su trabajo. Bien. Vete si quieres ser una hija egoísta. Pero no creas que vas a dejarnos tirados con la hipoteca de la casa. Esa casa es tu herencia también, supuestamente. Si te vas, tienes que seguir pagando tu parte. Y la parte de tu hermana, porque ella se queda aquí a cuidarnos, sacrificando su juventud, mientras tú te das la gran vida en California bajo el sol. Hicimos un trato con el diablo. Para que me dieran permiso, psicológico, porque legalmente era libre, de irme sin que me repudiaran en ese momento, acordé encargarme de la hipoteca de la casa familiar. $2,200 al mes. Una cifra astronómica para una estudiante de posgrado, incluso con préstamos estudiantiles. Me mudé a California con una maleta vieja y una deuda moral que me asfixiaba. Los años en Stanford fueron una mezcla esquizofrénica de euforia intelectual y terror financiero absoluto. Mientras mis compañeros de clase, hijos de banqueros y empresarios, iban a catas de vino en Napa Valley los fines de semana, yo trabajaba en 3 proyectos de consultoría freelance. Comía fideos instantáneos todos los días. Robaba manzanas de la cafetería de la universidad para tener cena. Vivía en un apartamento compartido con 4 personas, durmiendo en un colchón en el suelo. Cada mes, el día primero, enviaba la transferencia, hipoteca casa. Y cada mes, recibía un mensaje de texto de mi madre, recibido. Falta lo del plan de celular de Priscila, no te hagas la tonta. Nunca un gracias. Nunca un cómo te va en los exámenes. Nunca un tienes para comer. Me gradué con honores, en el 5% superior de mi clase. Mis padres no fueron a la ceremonia. Dijeron que los vuelos eran un robo y que a Rogelio le dolía la espalda y no podía sentarse tanto tiempo. Sin embargo, esa misma semana, vi en Facebook las fotos de ellos 3 en un viaje a Disney World. Se veían felices, con orejas de Mickey Mouse. El pie de foto que puso mi madre decía, la familia primero. Disfrutando con mi princesa Priscila. Me dolió, claro que me dolió. Lloré en mi baño hasta que no me quedaron lágrimas. Pero para entonces, el dolor era un ruido de fondo constante, como el zumbido de una nevera vieja que aprendes a ignorar para poder dormir. Después de Stanford, el mundo se abrió para mí. Conseguí un trabajo soñado en una firma de consultoría estratégica de alto nivel en Seattle. Mi salario inicial era de 6 cifras, más bonos. Para una chica que había crecido contando centavos para el autobús, era una fortuna inimaginable. Debería haber estado viviendo en un apartamento de lujo con vista al mar, conduciendo un coche deportivo alemán.
En cambio, vivía en un estudio minúsculo y húmedo en el distrito universitario de Seattle, amueblado con cosas de segunda mano que encontraba en la calle o en ventas de garaje. ¿Por qué? Porque mi cuota familiar había subido exponencialmente. En cuanto mis padres se enteraron de mi salario, porque cometí el error de decírselo, buscando su validación, sus necesidades se multiplicaron. Decidieron que la universidad pública no era suficiente para el talento delicado de Priscilla. Ahora necesitaba ir a una universidad privada de artes, que costaba una fortuna. Además, mi padre desarrolló misteriosos dolores de espalda que requerían tratamientos en un spa de lujo, no cubiertos por el seguro. Enviaba casi el 70% de mi sueldo neto a Rochester. Pagaba la hipoteca completa. Pagaba la matrícula de Priscilla. Pagaba los seguros. Pagaba sus vacaciones. Me convencía a mí misma de que esto era amor. Me decía, soy una buena hija. El sacrificio es la forma más pura de amor. Si pago lo suficiente, algún día me querrán. Seattle, con su lluvia constante y cielos grises, coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Pero allí, en medio de la soledad, conocí a dos personas que cambiarían mi vida y me enseñarían lo que realmente significa ser valorado. Primero estaba Ignacio, mi jefe. Un hombre serio, de pocas palabras, pero de una integridad inquebrantable. Él no veía mi origen humilde ni mi ropa barata, veía mi mente. Me desafiaba, me daba responsabilidades enormes y me trataba como a una igual. Tienes un don para ver soluciones donde otros ven problemas, Marcela, me dijo una vez. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Y luego estaba Elías. Elías trabajaba en el departamento de análisis de datos. Tenía una sonrisa torcida, el pelo siempre un poco despeinado y una amabilidad que me desarmaba. Empezó trayéndome café a mi escritorio porque notó que yo siempre estaba demasiado ocupada para ir a buscarlo. Luego, empezó a dejar notas post-it con chistes malos en mi monitor para hacerme reír. Un día de invierno particularmente frío, Elías me vio llegar a la oficina tiritando. Yo nunca me compraba ropa de invierno adecuada, prefería enviar ese dinero a casa. Te vas a congelar, Marcela, dijo, frunciendo el ceño. Estoy bien, soy resistente, respondí con mi mantra automático, frotándome los brazos. Al día siguiente, encontré una caja de regalos sobre mi teclado. Dentro había una bufanda de lana merino, de un color azul profundo, suave como una nube. ¿Qué es esto? Le pregunté, desconcertada. Es una bufanda. Para que no tengas frío, dijo él, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. Pero, no es mi cumpleaños. No es Navidad. No he hecho nada por ti. No necesitas una razón para que alguien te cuide, Marcela, dijo él mirándome a los ojos. Eres importante. Y no quiero que pases frío. Me encerré en el baño de la oficina y lloré durante 10 minutos, abrazada a esa bufanda, oliendo la lana nueva. Fue la primera vez en 26 años que alguien me daba algo sin pedir nada a cambio. Sin condiciones. Sin facturas adjuntas. Empecé a despertar. Empecé a ver que la normalidad de mi familia no era normal. Era parasitaria. Pero el hábito de buscar la aprobación de mis padres era una adicción profunda. Y yo estaba a punto de tener una recaída masiva. Se acercaba mi gran promoción a Socia Junior, la más joven en la historia de la firma. Tuve una idea estúpida, romántica y fatal. Iba a traerlos a Seattle. Iba a invitarlos a la cena de celebración. Iba a darles la mejor noche de sus vidas, llena de lujo y éxito. Iba a obligarlos, con la fuerza bruta de mi éxito, a estar orgullosos de mí. Amigos, si esta historia les está llegando al corazón, por favor denle un me gusta al video, suscríbanse al canal y dejen un comentario con el nombre de la ciudad donde viven. Cada comentario ayuda a que este video llegue a más personas que quizás necesiten escuchar esto. Muchas gracias. La idea de traerlos a Seattle se gestó en mi mente no como una invitación, sino como una misión estratégica. Había sido nombrada Socia Junior, un logro que la mayoría de los consultores tardan una década en alcanzar, y yo lo había hecho en 4 años.
Quería celebrarlo, sí, pero más que eso, quería validación. Quería ver la cara de mi padre al ver mi nombre grabado en la puerta de cristal de mi oficina. Quería que mi madre mirara la vista panorámica de la ciudad desde la sala de conferencias y entendiera que su hija, la torpe, la invisible, había conquistado el mundo. Así que decidí construir un puente de oro para que cruzaran hacia mí. No escatimé en nada. Reservé 3 boletos de avión en primera clase desde Rochester a Seattle. No quería que tuvieran ni una sola excusa para quejarse del viaje. Reservé 2 suites conectadas en el Hotel Four Seasons, con vista a la bahía de Elliot. Alquilé una limusina negra para recogerlos en el aeropuerto. Gasté casi $15,000 en un solo fin de semana. Cuando le mostré las reservaciones a Elías, él me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. «Marcela, ¿estás segura de esto?», preguntó suavemente. «¿Sabes cómo son? Sabes que esto puede salir mal». «Esta vez será diferente, Elías», insistí, con una sonrisa frágil pero decidida. «Tienen que ver esto. No pueden ignorar el éxito cuando les golpea en la cara con sábanas de hilo egipcio y champán francés. Tienen que ver quién soy ahora». Elías me besó la frente y no dijo nada más, pero vi en sus ojos que él sabía lo que yo me negaba a aceptar: no puedes comprar el amor de quien ha decidido no amarte. No puedes llenar un pozo sin fondo, no importa cuánto oro viertas en él. El lugar elegido para la cena principal fue Del Mónaco, el restaurante italiano más exclusivo y premiado de la ciudad. Conseguir una mesa allí es casi imposible, pero gracias a las conexiones de Ignacio, logré reservar una sala privada. Mandé a imprimir menús personalizados con sus nombres en relieve dorado. Compré un vestido nuevo, elegante, profesional, pero femenino. Me sentía poderosa. Me sentía preparada. Hablé con mi madre el día antes de su vuelo. «Ay, Marcela, qué molestia todo esto del viaje», se quejó nada más descolgar el teléfono. «Tu padre odia volar, le duelen los oídos. Y Priscila está muy cansada, ha estado estudiando mucho para sus exámenes finales. Está agotada la pobre. Les va a encantar, mamá. El hotel es precioso. Tienen spa. Solo vengan. Por favor. Es importante para mí». Llegaron el viernes por la tarde. Yo estaba atrapada en una reunión de cierre con un cliente importante y no pude ir al aeropuerto personalmente, pero envié al chofer con instrucciones precisas de tratarlos como realeza. Cuando finalmente llegué al hotel para recibirlos, mi corazón latía con fuerza. Entré en la suite. Priscila ya estaba instalada en la cama king size, con la bata del hotel puesta, comiendo fresas bañadas en chocolate que había pedido al servicio a la habitación. «Hola, hermana», dijo con la boca llena, sin levantarse. «Linda vista. Aunque el clima aquí es horrible, tanta lluvia me encrespa el pelo». «Bienvenida, Priscila», dije, tratando de mantener el entusiasmo. Mis padres estaban inspeccionando el baño de mármol como si fueran tasadores de propiedades buscando defectos. «Demasiado lujo», dijo mi padre, saliendo del baño con el ceño fruncido. «Es un desperdicio obsceno. Con lo que cuesta esta noche, podrías haber pagado 6 meses de la hipoteca por adelantado. ¿Tanto dinero tienes para tirar? Papá, relájate. Es un regalo. Quiero que disfruten. Es mi dinero al final del día, ¿no?», replicó él. «Si tienes para tirar el dinero en hoteles pijos, tienes para ayudar más en casa. El techo del garaje necesita arreglo, y las llantas del coche de tu hermana están lisas». Tragué saliva, sintiendo el primer golpe a mi ilusión. «Mañana es la gran cena», dije, forzando una sonrisa. «Descansen. Va a ser una noche especial». Esa noche, en mi apartamento, apenas dormí. Sentía una mezcla de emoción y pavor. Era como caminar sobre un puente de cristal, hermoso, brillante, pero con el abismo visible bajo mis pies, listo para romperse al primer paso en falso. La noche de la cena, el clima de Seattle decidió darnos una tregua milagrosa. El cielo estaba despejado y las luces de la ciudad brillaban como diamantes negros y dorados reflejados en el agua oscura de la bahía.
Llegué al restaurante del Mónaco una hora antes para verificar cada detalle microscópico. Las flores, orquídeas blancas importadas, la disposición de las velas, la temperatura exacta del vino tinto. Todo tenía que ser perfecto. Mis colegas y amigos empezaron a llegar a las 7 en punto. Ignacio, Elías y otros socios de la firma. Todos venían vestidos impecablemente, con regalos en las manos, con abrazos cálidos y palabras de admiración genuina. Estamos muy orgullosos de ti, Marcela, dijo Ignacio, entregándome una caja alargada que contenía una pluma estilográfica grabada. Te lo has ganado a pulso. Eres el futuro de esta empresa. El ambiente en la sala privada era festivo, lleno de risas inteligentes y camaradería. Pero yo no dejaba de mirar la puerta de caoba. 7:15. 7:30. 7:45. ¿Dónde están tus padres? Preguntó alguien discretamente. Ya vienen, seguro el tráfico, ya saben cómo es Seattle, mentí, sintiendo el sudor frío en mi espalda. Les había enviado el coche a las 6:30. El trayecto era de 20 minutos. A las 8:10, la puerta se abrió de golpe, rompiendo la atmósfera elegante. Entraron. Josefina llevaba un vestido estampado con flores grandes y brillantes, más apropiado para una boda de jardín que para una cena de negocios elegante. Rogelio llevaba un traje que le quedaba grande en los hombros y una cara de absoluto fastidio. ¿Y Priscila? Priscila llevaba un vestido blanco, largo hasta el suelo, cubierto de lentejuelas plateadas. Parecía la novia en una boda o la protagonista de una gala de Hollywood. Iba vestida para ser el centro de atención. Llegamos, anunció Priscila, entrando como si fuera dueña del lugar, haciendo resonar sus tacones. El tráfico en esta ciudad es infernal, se quejó mi padre en voz alta, sin saludar a nadie, ni siquiera un buenas noches. Y el chofer ese es un idiota, se perdió 2 veces. Me acerqué a ellos rápidamente, interceptándolos antes de que dijeran algo peor. Bienvenidos. Papá, mamá, Priscila. Venid, por favor. Quiero presentaros a mi jefe y a mis amigos. Noté de inmediato que venían con las manos vacías. No traían flores. No traían una tarjeta. Ni siquiera me dieron un beso en la mejilla. Mi madre miró la sala privada, las copas de cristal fino, los camareros de guante blanco esperando en las esquinas, y arrugó la nariz con desagrado. Está muy oscuro aquí, ¿no? Comentó en voz alta. Apenas veo por dónde camino. Parece una cueva. ¿No tenían dinero para pagar la luz? Las presentaciones fueron dolorosamente incómodas. Ignacio, siempre un caballero, se adelantó con una sonrisa cálida. Señor y señora Montero, es un honor conocerlos finalmente. Deben estar increíblemente orgullosos de Marcela. Es una de las mentes más brillantes que he tenido el placer de conocer en 30 años de carrera. Mi madre soltó una risita nerviosa y despectiva, agitando la mano. Ay, sí, bueno. Marcela siempre ha sido muy estudiosa. Muy de libros. Pero ya saben cómo es esto de los negocios, mucho papel, mucha teoría y poca acción real. ¿Perdón? Dijo Ignacio, parpadeando, confundido por el tono. Digo que, continuó ella, agarrando el brazo de Priscila y empujándola hacia adelante, nos enorgullece a todos, claro. Pero aquí mi Priscila, ella está en el campo de batalla real. Está haciendo sus prácticas en el Hospital General. Salvando vidas, tocando a la gente, curando. Eso sí que es impresionante, ¿verdad? Eso es impacto real. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Priscila no estaba en ningún hospital general. Estaba trabajando de recepcionista a tiempo parcial en una clínica estética de botox y rellenos, y ni siquiera iba todos los días. Pero allí estaba mi madre, reescribiendo la realidad frente a mis colegas, elevando a la hija de oro y pisoteando mis logros en mi propia fiesta, en mi propia noche. Nos sentamos a cenar. La tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con el cuchillo de la mantequilla. Mis colegas, gente educada y perspicaz, notaron la dinámica tóxica al instante.
Cruzaban miradas incómodas, bebían vino un poco más rápido de lo habitual. Elías, sentado a mi derecha, me tomó la mano por debajo del mantel y me dio un apretón suave, un ancla en medio de la tormenta. El primer plato llegó, un risotto de trufa negra exquisito, aromático y cremoso. Mi padre pinchó el arroz con su tenedor, mirándolo con desconfianza, como si fuera veneno. ¿Cuánto cuesta esto?, preguntó en voz alta, rompiendo la conversación que Ignacio intentaba mantener sobre el mercado asiático. Papá, por favor, no importa el precio. Soy yo quien invita, susurré, sintiendo mis mejillas arder. Claro que importa, replicó él, alzando la voz. Seguro que te cobran $50 por un poco de arroz con hongos. Es un robo a mano armada. Si tienes dinero para tirar en arroz caro, tienes para ayudar más en casa. Te dije que las llantas del coche de Priscila están lisas. Podríamos haber comprado 2 llantas con lo que cuesta este plato. Un silencio mortuorio cayó sobre la mesa. Mis compañeros fingieron no oír, mirando sus platos con fascinación repentina. La vergüenza me quemaba las orejas. Quería desaparecer bajo la mesa. Ignacio, tratando heroicamente de salvar la noche y devolver el foco a la celebración, se puso de pie para hacer un brindis. Golpeó suavemente su copa con una cuchara. Atención, por favor. Quiero proponer un brindis. Por Marcela. Su liderazgo en el proyecto Horizonte no solo ha generado millones para nuestros clientes, sino que ha demostrado una visión y una tenacidad que inspiran a toda la oficina. Marcela, eres el futuro de esta firma. Salud. Salud. Respondieron todos mis colegas con entusiasmo, levantando sus copas. Mi familia no levantó sus copas. Se quedaron sentados, inmóviles. Mi padre dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco, haciendo que el vino se derramara un poco. Disculpe, señor, dijo Rogelio, mirando directamente a Ignacio con ojos entrecerrados. No quiero ser grosero, pero ustedes los empresarios hablan de millones como si fuera confeti. Es fácil hablar de números en una oficina con aire acondicionado. Ignacio mantuvo la compostura, pero su sonrisa se tensó. Señor Montero, su hija ha logrado algo extraordinario. Mi hija Priscila, interrumpió Rogelio, señalando a mi hermana con el tenedor, aquí presente, ve gente morir y nacer todos los días. Ella ve la realidad, la sangre, el dolor. Ella consuela a las madres. Comparado con un médico, con alguien que realmente importa, lo que hace Marcela es, bueno, es papeleo glorificado. No. Es mover dinero de un lado a otro. No es trabajo real. El aire salió de la habitación. Era un ataque directo, brutal y público. Deslegitimar toda mi carrera, todo mi esfuerzo, en frente de mi jefe. Papá, Priscila es recepcionista, dije. Mi voz temblaba, pero salió clara. No pude contenerme más. No es médico. Ni siquiera es enfermera. Contesta teléfonos en una clínica de belleza. Está en el ambiente médico. Saltó mi madre, ofendida, golpeando la mesa con la mano. Está aprendiendo por ósmosis. Tiene vocación de servicio. Tú siempre has sido tan celosa de ella, Marcela. Siempre tratando de minimizarla, de hacerla sentir menos porque tú tienes un título elegante. ¿Yo celosa? La risa me salió como un ladrido amargo, una mezcla de histeria y dolor. Les he pagado todo. He pagado sus estudios, su coche, sus viajes, su ropa. He pagado esta cena de $1000. ¿Y no pueden decir ni una sola palabra buena sobre mí? ¿Ni una? Nadie te pidió que hicieras esta cena ostentosa, intervino Priscila, limándose una uña imaginaria, aburrida del drama. Lo hiciste para lucirte. Siempre eres tan dramática, Marcela. Mírenme, soy la rica, soy la exitosa, adórenme. Es agotador. De verdad, nos das vergüenza ajena. Elías se puso de pie de golpe, tirando su servilleta sobre la mesa. Su cara estaba roja de furia. Oigan, esto es inaceptable.
Marcela es la persona más generosa, trabajadora y leal que conozco y ustedes no tienen derecho a... Elías, siéntate, dije, poniéndome de pie yo también. Puse una mano en su brazo para calmarlo. Mis manos temblaban violentamente, pero mi voz empezaba a encontrar una firmeza nueva, nacida de la furia pura y destilada. Miré a mis padres. A esas dos personas por las que había sangrado dinero y alma durante décadas. Solo quería una noche, dije, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Una noche donde fuera su hija. Una noche donde estuvieran orgullosos de mí. ¿Por qué es tan difícil para ustedes amarme? ¿Qué tengo de malo? La pregunta quedó flotando en el aire, vulnerable, cruda, expuesta como una herida abierta. ¿Qué tengo de malo? Josefina me miró. Esperé ver, aunque fuera por un segundo, un destello de maternidad. Esperé ver arrepentimiento. Pero su rostro era una máscara de piedra. No había compasión. Había una ira fría, la ira de alguien que ha sido desafiado, desenmascarado frente a extraños. Se levantó lentamente, alisando su vestido floral con gestos bruscos. ¿Amarte? Dijo, y su voz bajó un tono, volviéndose peligrosamente suave, casi un susurro. Te hemos dado todo, Marcela. Te dimos la vida. Te dimos un techo. Y tú nos pagas con arrogancia, echándonos en cara el dinero, haciéndonos sentir pequeños y pobres enfrente de tus amigos gringos ricos. Les he dado mi vida, sollocé, el dolor rompiendo mi voz. Nos has dado dolores de cabeza. Gritó ella de repente, perdiendo la compostura, su rostro contorsionándose. Siempre fuiste difícil. Desde que naciste. Llorabas demasiado. Siempre tan intensa, tan exigente, tan diferente. Priscila es fácil. Priscila es alegría, es luz. Tú eres una carga disfrazada de ayuda. Cada vez que nos das algo, viene con una factura emocional. Respiró hondo, sus ojos clavados en los míos con un odio que nunca había visto tan desnudo. Y luego, soltó las palabras. Las palabras que habían estado cargadas en la recámara de su corazón durante años, esperando el momento perfecto para disparar. ¿Sabes qué pienso a veces, cuando te veo mirarnos con esa cara de víctima perpetua? Hizo una pausa dramática. Pienso que ojalá no hubiera pasado. Eres el mayor error de mi vida. Ojalá nunca hubieras nacido. El tiempo se detuvo. Literalmente. El sonido del restaurante desapareció. El tintineo de los cubiertos en las otras mesas cesó. Los camareros se congelaron con las bandejas en el aire. Mis colegas estaban boquiabiertos, pálidos de horror, incapaces de procesar la violencia verbal que acababan de presenciar. Miré a mi padre, esperando que dijera algo. Que gritara, no, que la corrigiera, que la defendiera. Que actuara como un padre. Pero Rogelio simplemente tomó un sorbo de vino, miró hacia otro lado y asintió levemente, como si confirmara un dato administrativo, un hecho desafortunado pero cierto. Miré a Priscila. Tenía una media sonrisa en los labios. Una sonrisa de triunfo cruel. Finalmente había ganado la guerra. Esas palabras. Ojalá nunca hubieras nacido. Deberían haberme matado. Deberían haberme destrozado allí mismo, convertirme en polvo en el suelo del restaurante. Durante toda mi vida, el miedo a ser rechazada había sido mi motor. Y ahora, el rechazo absoluto había llegado. Pero ocurrió algo extraño. En lugar de dolor, sentí un clic. Un sonido metálico, nítido, dentro de mi pecho. Como si un grillete oxidado, que había llevado puesto en el tobillo durante 28 años, finalmente se hubiera roto por la presión. Si era un error, entonces no les debía nada. Si no debería haber nacido, entonces no existía para ellos. Y si no existía, entonces mi dinero tampoco existía. Mis obligaciones no existían. Mi culpa no existía. Me sequé la única lágrima que había escapado por mi mejilla izquierda. Mi postura se enderezó. Mi espalda se tensó. Mi barbilla se levantó. Sentí una calma gélida invadirme,
una claridad cristalina que nunca había experimentado. ¿Eso es lo que deseas? Pregunté, con una voz tan calmada y vacía que asustó incluso a Ignacio. Mis ojos estaban secos. ¿Deseas que nunca hubiera nacido? Sí, escupió mi madre, desafiante. Nos harías un favor a todos. Muy bien, dije. Empujé mi silla hacia atrás. El sonido de las patas de madera arrastrándose por el suelo fue agudo, chirriante y definitivo, como el rasguido de una guadaña cortando el trigo. Me puse de pie, alta, inmensa, y miré a los 3 extraños sentados frente a mí. No grité. No volqué la mesa. No les tiré el vino en la cara, aunque se lo merecían. La Marcela dramática y necesitada había muerto en esa silla. La nueva Marcela era pragmática. Miré al camarero principal, un hombre llamado David que había estado atendiendo nuestra mesa y que miraba la escena con ojos desorbitados. Le hice un gesto para que se acercara. La cuenta de esta mesa, dije con voz firme, señalando el lado donde estábamos sentados mis colegas y yo, cóbrela por separado. Yo pagaré por mi equipo. Señalé con un dedo acusador a mis padres y a mi hermana. La cuenta de estos 3 señores es asunto suyo. No los conozco. No sé quiénes son. Y ciertamente, no pago cenas a extraños que insultan a los anfitriones. Marcela. Gritó mi padre, dándose cuenta de repente de la implicación financiera. Su cara pasó del desprecio al pánico en un segundo. No seas ridícula. No tenemos efectivo para esto. Esto cuesta una fortuna. Ignoré sus gritos como si fueran el ladrido de un perro lejano. Me giré hacia mi equipo, que me miraba con asombro y respeto. Vámonos. Invito a tragos en el bar de enfrente. Aquí el aire está viciado. Salimos en fila, con la cabeza alta. Escuché a Priscila chillar detrás de nosotros, pero sí pedí la langosta. Ni siquiera la he probado. Y a mi madre gritar, vuelve aquí. No puedes hacernos esto. Salí a la calle lluviosa de Seattle. El aire frío y húmedo golpeó mi cara y sentí que podía respirar por primera vez en años. No era solo aire, era libertad. Olía a lluvia y a asfalto, y olía a posibilidad. Marcela, ¿estás bien? Preguntó Elías, tomándome del brazo suavemente, como si temiera que me fuera a romper. Nunca he estado mejor, Elías, respondí. Y no mentía. Me sentía ligera, como si hubiera soltado una mochila llena de piedras. Pero la noche no había terminado. Tenía trabajo administrativo que hacer. Mientras mis colegas pedían una ronda de tequilas en el bar de enfrente para calmar los nervios, yo me senté en un taburete apartado, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Mis dedos volaban sobre la pantalla. No temblaban. Eran los dedos de una cirujana experta extirpando un tumor maligno que amenazaba la vida del paciente. El paciente era yo. Entré en la sección de transferencias programadas. Ahí estaban. Los parásitos digitales. Transferencia automática, hipoteca casa Rogelio y Josefina, 2.200 pesos por mes. Leí el concepto. Recordé las veces que comí arroz blanco para pagar esto. Opción, cancelar recurrencia y eliminar beneficiario. Confirmar, sí. Clic, 1 peso menos. Transferencia automática, matrícula Universidad Priscila, 3.500 pesos por semestre. Recordé sus zapatos nuevos y sus mentiras sobre la escuela de medicina. Opción, cancelar recurrencia y eliminar beneficiario. Confirmar, sí. Clic, otro peso menos. Transferencia automática, seguro de auto y gastos varios, 800 pesos por mes. Opción, cancelar. Confirmar, sí. Clic. Luego fui a las tarjetas de crédito. Yo era la titular principal de la cuenta Platinum American Express, ellos tenían tarjetas adicionales a su nombre que yo pagaba religiosamente. Vi los cargos pendientes en tiempo real, el vuelo de primera clase, el Hotel Four Seasons, y ahora, un intento de cargo de Del Mónaco por $800 que estaba en proceso. Marqué el número de servicio al cliente VIP.
Buenas noches, soy Marcela Montero. Quiero reportar el robo y uso no autorizado de 3 tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta. Sí, las que terminan en 45, 88 y 92. Quiero que las bloqueen inmediatamente. No, no reconozco los cargos recientes. De hecho, consideren todos los cargos de las últimas 24 horas como fraudulentos. Bloquéenlo todo. Ahora. Entendido, señora Montero. Las tarjetas han sido desactivadas en este momento. Colgué. En ese preciso momento, al otro lado de la calle, a través de los ventanales del restaurante de lujo, pude imaginar la escena. El camarero pasando la tarjeta de mi padre. Declinada. El sudor en la frente de Rogelio. Pasando la de mi madre. Declinada. El gerente acercándose con cara seria. La amenaza de llamar a la policía. La humillación pública. Levanté mi copa de tequila hacia Elías, que me miraba con los ojos muy abiertos. Salud, dije. ¿Qué hiciste? Preguntó él. Acabo de cumplir el deseo de mi madre. El error ha dejado de existir. Y casualmente, la billetera del error también ha desaparecido. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando. No era una vibración normal, era un ataque continuo, un zumbido furioso que amenazaba con perforar la madera de mi mesita de noche. Lo miré. 53 llamadas perdidas. 20 de mamá. 15 de papá. 18 de Priscila. Y cientos de mensajes de texto que se acumulaban en la pantalla de bloqueo como una cascada de toxicidad. Leí algunos, con la curiosidad mórbida de quien observa un accidente de tráfico. Maldita loca. Nos echaron del hotel a las 3 de la mañana. Tu padre tuvo que dejar su reloj Rolex, falso, en el restaurante como garantía para que no nos arrestaran. Estamos en el aeropuerto durmiendo en el suelo como vagabundos. Nuestras tarjetas no funcionan. Desbloquéalas ahora. Eres una hija desnaturalizada. Dios te va a castigar por esto. Tengo hambre y frío, Marcela. Esto es abuso. Ese era de Priscila. Me levanté de la cama, preparé café y me senté junto a la ventana. Llovía suavemente sobre Seattle. Miré la lluvia y esperé sentir culpa. Esperé sentir ese nudo familiar en el estómago, esa necesidad imperiosa de correr a arreglarlo, de salvarlos de su propia incompetencia. Pero no llegó. Curiosamente, sentí una paz extraña. Era una sensación vacía, sí, pero limpia. Como una habitación recién pintada de blanco. Era como despertar después de una fiebre muy larga y dolorosa. La enfermedad se había ido, y aunque estaba débil y un poco mareada, estaba viva. Y estaba sola, pero por primera vez, la soledad no me asustaba, me protegía. Elías llegó a mi apartamento a las 10 de la mañana, tocando la puerta con suavidad. Traía una bolsa con bagels, queso crema y jugo de naranja. Parecía preocupado, como si esperara encontrarme llorando en posición fetal en un rincón oscuro. Me encontró en la sala, sobre mi esterilla de yoga, haciendo el saludo al sol. ¿Estás bien?, preguntó, dejando la bolsa en la mesa con cautela. Bloqueé sus números, dije, estirando los brazos hacia el techo. Y esta mañana llamé al cerrajero. Cambié las cerraduras de mi apartamento, por si acaso tenían una copia que no recuerdo haberles dado o que robaron de mi bolso en algún momento. También bajé a la recepción y le di una foto de ellos a la seguridad del edificio. Les dije que si ven a 3 personas que coincidan con su descripción intentando subir, llamen a la policía inmediatamente. Elías se sentó en el sofá, atónito. Marcela, eso es intenso. ¿No tienen dinero para volver? ¿Cómo van a llegar a Rochester? Tienen el coche de Priscila, ese Honda rojo que yo pagué. Pueden venderlo. Tienen joyas. Tienen amigos. Son adultos, Elías. Llevo siendo la única adulta de esta relación desde que tenía 8 años. Hoy renuncio. Hoy me tomo el día libre de ser su madre. Le conté lo que había hecho con el banco.
Le conté sobre el clic en mi pecho, sobre cómo sus palabras habían cortado el último hilo que nos unía. Me dijeron que era un error, dije, tomando un sorbo de café. Los errores no pagan hipotecas. Los errores no financian vidas de lujo. Si quieren vivir en un mundo donde yo no existo, van a tener que aprender a vivir sin mi dinero. Es la lección de economía más cara de sus vidas, pero es necesaria. Elías sonrió lentamente, una sonrisa llena de admiración. Estoy muy orgulloso de ti, Marce. Más que cuando te hicieron socia. Más que nunca. Yo también, susurré. Yo también. Pasamos el día viendo películas malas, comiendo comida chatarra y riendo. Fue el primer sábado en años que no pasé preocupándome por si mis padres necesitaban algo, por si Priscila estaba triste, por si el dinero alcanzaba. Fue el primer día del resto de mi vida. El silencio que siguió no fue pacífico para ellos, aunque lo fue gloriosamente para mí. Durante las siguientes 3 semanas, me enteré de la destrucción de su mundo a través de primos lejanos y tías chismosas que me enviaban mensajes por Facebook, tratando de mediar o simplemente buscando el chisme. Fue un desastre nuclear financiero y social. Al parecer, tuvieron que llamar a un tío abuelo al que no hablaban en años para que les prestara dinero para los boletos de avión de regreso. Tuvieron que volar en clase turista, en asientos separados, con 3 escalas. Una humillación insoportable para la gran dama Josefina, que estaba acostumbrada a viajar con champán. Cuando llegaron a Rochester, la realidad les golpeó como un tren de carga sin frenos. La carta del banco llegó a los 5 días, aviso de pago de hipoteca vencido. Como yo era quien pagaba directamente desde mi cuenta, ellos no tenían fondos en la suya para cubrirlo automáticamente. Y como yo había cancelado la transferencia, la cuenta estaba seca. A la semana, Priscila fue llamada a la oficina del decano de su Universidad de Artes. Su matrícula del semestre no se había pagado. Le dieron 48 horas para pagar los $3,500 o estaba fuera. El teléfono celular de Priscila fue cortado por falta de pago. El internet de la casa fue cortado. El cable fue cortado. Mi tía Lupe me escribió un mensaje largo: mija, tu mamá está diciendo cosas horribles. Dice que te has vuelto loca, que te uniste a una secta en Seattle que te lava el cerebro. Dice que les robaste dinero, que los dejaste tirados. ¿Es verdad? Estamos preocupados. Respondí por primera y única vez, con una calma que me sorprendió: tía Lupe, no les robé nada. Simplemente dejé de regalarles lo que es mío. Y como mi madre dijo que soy un error y que desearía que no hubiera nacido, le estoy dando el regalo de mi ausencia. Como no existo, mi dinero tampoco. Besos. Mientras su mundo se desmoronaba ladrillo a ladrillo, el mío florecía como nunca antes. En el trabajo, cerré 2 contratos nuevos en una semana. Mi mente estaba más clara, más afilada. Sin el estrés constante y el ruido de fondo de tendré que pagar algo más hoy, mi creatividad se disparó. Empecé a dormir 8 horas seguidas. Mis ojeras desaparecieron. Mi piel mejoró. Me corté el pelo, un bob moderno y afilado que siempre había querido pero que mi madre decía que me hacía ver dura. Empecé a ir a terapia. Mi psicóloga, la doctora Evans, me dijo algo clave en nuestra segunda sesión: lo que sientes no es crueldad, Marcela. Es justicia. Has estado en una relación abusiva con tus propios padres. Romper el ciclo de abuso siempre duele, es como recolocar un hueso roto, pero es necesario para sobrevivir. Lo que estás haciendo es poner límites por primera vez. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Conocía a mi madre. Conocía a mi padre. El narcisista nunca deja ir a su víctima tan fácilmente, especialmente cuando la víctima se lleva la chequera con ella. Sabía que vendrían. Sabía que intentarían una última jugada desesperada. Y estaba lista. Sucedió un martes por la tarde, exactamente un mes después de la cena desastrosa. El cielo de Seattle estaba de un gris plomo amenazante. Bajé al lobby de mi edificio residencial de lujo para recoger un paquete de Amazon que había llegado. Las puertas del ascensor se abrieron y ahí estaban.
No se veían como la familia glamorosa que había intentado cenar en Del Mónaco. Se veían desgastados, casi irreconocibles. Habían conducido. Habían cruzado el país entero, 3.000 millas, en el Honda Civic rojo de Priscila porque no tenían dinero para volar y sus tarjetas de crédito estaban al límite o canceladas. 3.000 millas de desesperación, comiendo comida rápida y durmiendo en el coche. Mi padre tenía la barba crecida de 3 días, gris y descuidada. Mi madre llevaba la misma ropa arrugada que probablemente había usado durante días, su maquillaje estaba corrido. Priscila estaba sentada sobre una maleta vieja, mirando su teléfono inactivo con furia, con el pelo sucio recogido en un moño desordenado. El conserje de seguridad, un hombre grande y amable llamado Mike, les estaba impidiendo el paso a los ascensores con firmeza. Señor, ya le dije que no puede subir si no está anunciado. Son las reglas del edificio. Es mi hija. Vive aquí. Marcela. Gritó mi madre al verme salir del ascensor. Su voz era una mezcla de alivio y furia. Me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de adrenalina. Mike me miró, esperando instrucciones. Podría haberle dicho que los echara. Podría haber dado media vuelta, subir a mi torre de marfil y dejar que la policía se encargara. Pero no. Necesitaba cerrar esto yo misma. Necesitaba que me vieran a los ojos una última vez, no como la niña asustada, sino como la mujer que los había derrotado. Está bien, Mike, dije con voz calmada, proyectando una autoridad que sorprendió a mis padres. Pueden estar en el lobby 5 minutos. No subirán a mi apartamento. Aquí hablaremos. Me acerqué a ellos, manteniendo una distancia de seguridad de 2 metros. Elías, que bajaba conmigo por casualidad, se puso inmediatamente a mi lado, cruzando los brazos sobre el pecho, actuando como un escudo humano silencioso. Marcela, empezó mi padre, su voz ronca por el cansancio. ¿Qué demonios te pasa? Nos has dejado en la ruina. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado para llegar aquí? Dormimos en moteles de mala muerte con chinches. Comimos sándwiches de gasolinera. Nadie les pidió que vinieran, dije, fría como el hielo. Priscila va a perder el semestre. Chilló mi madre, dando un paso hacia mí. El banco nos mandó un aviso de embargo ayer. Embargo, Marcela. La casa de la familia, la casa donde creciste. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Danos los cheques. Reactiva las tarjetas. Y pide perdón de rodillas, y tal vez, olvidemos esta rabieta infantil tuya y te dejemos volver a la familia. La audacia era impresionante. Incluso ahora, derrotados, sucios y desesperados, creían que tenían el control. Creían que yo era la misma niña que escondía su brazo roto para no molestar. ¿Rabieta? Pregunté, arqueando una ceja con incredulidad. Mamá, hace un mes me dijiste a la cara que era el mayor error de tu vida. Que deseabas que no hubiera nacido. ¿Lo has olvidado? Estaba enojada. Se excusó ella, agitando la mano como si espantara una mosca molesta. Las madres dicen cosas cuando están estresadas. No seas rencorosa. Eres nuestra hija, tienes obligaciones sagradas. Nos debes la vida. Te criamos. Te dimos de comer. Te dimos un techo. No, interrumpió mi padre, tratando de recuperar su papel de patriarca. Déjate de sentimentalismos, Josefina. Ella sabe lo que debe. Marcela, firmaste un acuerdo verbal cuando te fuiste a Stanford. Pagas la hipoteca. Es un contrato. Si rompes un contrato, hay consecuencias. Sonreí. Una sonrisa sin alegría. Hablando de contratos, dije, sacando de mi bolso mi iPad. Había preparado esto con mi contador previendo este momento. He hecho un cálculo. Aquí tengo un desglose detallado en Excel de cada dólar que les he enviado desde que cumplí 18 años. Desbloqueé la pantalla y abrí el archivo. Aquí están los pagos de la casa. Los coches. Las matrículas de Priscila. Los viajes a Disney.
Los préstamos para negocios de papá que nunca existieron. Las facturas médicas falsas. Giré la pantalla hacia ellos. El número final estaba resaltado en verde brillante, imposible de ignorar. $287.450 americanos. Casi $300.000, dije, enunciando cada sílaba. En 10 años. He pagado esa casa de Rochester 2 veces. He pagado la educación de Priscilla, que ni siquiera la aprovecha. He pagado sus vidas enteras. El dinero no importa entre familia, murmuró Priscilla, mirando la cifra con los ojos muy abiertos, codiciosos. Exacto, dije, cerrando la funda del iPad con un golpe seco. Y como ustedes dejaron muy claro en la cena que no soy familia, que soy un error, entonces la transacción ha terminado. La cuenta está saldada. Han tenido un retorno de inversión increíble por su error. Pero el grifo se cerró. Eres una malagradecida. Gritó mi madre, avanzando hacia mí con las manos en forma de garra. Mike, el guardia, dio un paso adelante rápidamente, poniendo su mano en el cinturón de seguridad. Mi madre se detuvo en seco, jadeando. Te dimos todo. Me dieron traumas, dije, mi voz bajando a un tono mortal. Me dieron inseguridades. Me dieron la sensación de que tenía que comprar mi derecho a respirar en mi propia casa. Ustedes no me criaron. Ustedes me drenaron. Me consumieron como vampiros hasta que pensaron que no quedaba nada. Pero se equivocaron. Quedaba yo. Te demandaremos. Amenazó Rogelio, con la cara roja y las venas del cuello hinchadas. Por abandono de ancianos. Hay leyes. Tienen 50 y tantos años, papá. Son jóvenes. Están sanos. Pueden trabajar. Priscilla tiene 24 años y 2 manos. Puede trabajar. Bienvenidos al mundo real, familia Montero. Es hora de que se mantengan solos. Priscilla se levantó de la maleta como una furia. Eres una perra egoísta. Chilló, su máscara de niña buena cayendo por completo. Y me vas a arruinar la vida. Todo es culpa tuya. Yo merezco esa matrícula. Yo merezco ser alguien. Elías la interceptó sin tocarla, solo bloqueando su camino con su cuerpo ancho y firme. No te acerques a ella, advirtió él con voz grave y peligrosa. Ni un paso más. Miré a mi hermana. A la chica de oro. Por primera vez, no vi a una princesa. Vi a un parásito asustado que no sabía cómo sobrevivir sin un huésped al que chupar la sangre. Sentí lástima, sí, pero una lástima distante, como la que sientes por un animal en la televisión. No era suficiente para abrir mi billetera. Respiré hondo. El aire del lobby olía a limpio, a flores frescas y a cera de pisos. Era el momento. El momento del corte final. La cirugía había terminado, ahora tocaba suturar. Miré a mi madre a los ojos. Esos ojos oscuros que nunca me miraron con amor incondicional, solo con cálculo y crítica. Escúchenme bien, porque es la última vez que van a oír mi voz en esta vida, dije. Mis palabras resonaron en el lobby de mármol, claras y definitivas. Ustedes dijeron que deseaban que nunca hubiera nacido. Bien. Deseo concedido. Desde este segundo, considérenme muerta. Para ustedes, Marcela murió en esa cena en Del Mónaco. Marcela, no. Empezó mi madre, su voz temblando por primera vez, dándose cuenta de que esto era real, de que el farol no había funcionado, de que la gallina de los huevos de oro se estaba yendo volando para siempre. Vivan sus vidas como si nunca hubiera existido una hija llamada Marcela. No me llamen. No me busquen. No escriban. Si aparecen aquí otra vez, llamaré a la policía por acoso y allanamiento. Si intentan contactar a mi trabajo, mis abogados les enviarán una orden de restricción inmediata. Me di la vuelta. Sentí el peso de mi pelo cortándose en el aire al girar. Vámonos, Elías. Caminé hacia los ascensores. Sentí sus miradas quemándome la espalda, pero no me detuve. No dudé. Te vas a arrepentir.
gritó mi padre, su voz rompiéndose. Vas a morir sola. Nadie te va a querer como nosotros. Mamá se va a enfermar por tu culpa. La vas a matar. Gritó Priscila, sollozando histéricamente. Las puertas del ascensor se abrieron con un timbre suave. Entré y presioné el botón de mi piso. Me giré para verlos una última vez mientras las puertas de metal se cerraban lentamente. Se veían pequeños. Se veían patéticos. Dos personas enojadas y una niña malcriada varadas en un lobby elegante que no podían pagar, atrapados en una realidad que ellos mismos habían construido. Las puertas se cerraron. Clink. El silencio del ascensor fue el sonido más hermoso, puro y sinfónico que había escuchado jamás. Elías me abrazó fuerte. Y allí, subiendo hacia el cielo, hacia mi hogar, hacia mi vida, finalmente sonreí. No una sonrisa para las fotos. Una sonrisa para mí. Ha pasado un año desde ese día en el lobby. Un año de silencio. Un año de paz. Las cosas han cambiado mucho. Me casé con Elías hace 3 meses. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en un viñedo con vista a las montañas. No hubo familia de mi lado, solo amigos elegidos, mentores como Ignacio, que me llevó al altar, y la familia de Elías, que me ha acogido como a una hija propia. Mi suegra lloró de alegría cuando dije sí. Fue raro, pero sanador, ver lágrimas de felicidad derramadas por mí, no por lo que puedo dar, sino por quién soy. ¿Qué pasó con ellos? Las noticias viajan, aunque uno cierre las puertas. Sé que el banco ejecutó la hipoteca de la casa en Rochester 6 meses después de que corté el grifo. Mis padres perdieron la casa de la familia. Tuvieron que mudarse a un apartamento de 2 habitaciones en una zona barata de la ciudad. Mi padre tuvo que volver a trabajar a los 58 años, conduciendo un camión de reparto nocturno. Priscila nunca terminó la universidad. Trabaja de camarera en un bar deportivo y, según dicen, se ha vuelto una persona amargada que culpa al universo de su mala suerte. Mi madre, dicen que le cuenta a quien quiera escuchar en la iglesia y en el supermercado que tiene una hija ingrata que los abandonó cuando se hizo rica, que es una víctima de una serpiente cruel. Se alimenta de la lástima de los extraños. A veces, en medio de la noche, me despierto con una punzada de culpa. Es el condicionamiento de toda una vida, las cicatrices viejas que pican cuando cambia el clima. Me pregunto si fui demasiado dura. Me pregunto si debería haberles dejado la casa, si debería haber sido la mejor persona. Pero luego miro a mi lado. Veo a Elías durmiendo tranquilo, su respiración constante. Miro mi cuenta bancaria, que ahora crece para mi futuro, para nuestra casa, para mis hijos si decidimos tenerlos, hijos a los que amaré por quienes son, no por lo que pueden pagarme. Salgo al balcón de mi apartamento. La lluvia de Seattle ha parado. El aire es fresco y huele a mar y a pinos. No, no fui cruel. Fui justa. Me salvé a mí misma. Salvé a la niña de 8 años con el brazo roto que nadie consoló. Salvé a la adolescente que caminó en la nieve. Salvé a la mujer que casi se ahoga tratando de mantener a flote a quienes la empujaban hacia abajo. A veces hay que amputar una extremidad gangrenada para salvar el cuerpo. Mi familia era la gangrena. Yo soy el cuerpo que sobrevivió. Y estoy sanando. Y ahora, mirando las luces de la ciudad que parpadean como estrellas bajo mis pies, me hago una pregunta, y se la hago a ustedes: he cortado todo contacto y los he dejado enfrentar las consecuencias frías de sus propias vidas. Algunos dirán que soy una mala hija, una hija fría. Yo digo que soy una mujer libre. ¿Hice lo correcto al dejarlos caer, o debería haber seguido siendo el pilar roto de una familia que deseaba que yo no existiera? Yo ya sé mi respuesta. Ahora, quiero saber la tuya. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, recuerda, no eres un error. Eres el protagonista de tu propia vida. Si te ha gustado esta historia y quieres apoyar el canal, por favor dale like al video y suscríbete para más relatos de Reddit Drama Family. Nos vemos en la próxima historia.